Vamos ya a compartir la poderosa palabra del Señor. Sean todos bienvenidos, bienvenidas. Qué alegría poder saludarles en este día, donde quiera que estén con nosotros. La verdad que nos sentimos honrados, bendecidos de poder compartir la palabra del Señor. En el día de hoy vamos a comenzar una serie que saben que ya hace un tiempo ha estado en mi corazón. Yo creo que el Espíritu Santo ha estado trabajando conmigo o en mí, más bien dicho, para poder profundizar y estudiar también un tema que es muy importante, muy interesante. Tiene que ver con el servicio al Señor. Sí, fíjese que todos los creyentes en el mundo hemos sido llamados, todos tenemos una responsabilidad, vamos a decir así, o un ministerio común, todos, que es el ministerio del servicio. Y hemos titulado esta serie que comenzamos hoy, El líder siervo. Dos palabras que aquí son claves, líder y siervo. El líder siervo. Una mirada bíblica del llamado a servir. Ya sabe que todo creyente en el mundo, todos tenemos ese ministerio en común. Todos somos llamados a servir. Bien. Ahora vamos a enfocarnos especialmente en lo que tiene que ver, como usted escuchó, con el líder. ¿Por qué le hemos puesto apellido a esto? Porque podíamos haber puesto el líder. Pero, ¿sabe por qué? Porque quien ocupa un lugar de autoridad, un lugar de liderazgo dentro del cuerpo de Cristo, está llamado a servir. Todos somos llamados, lo dijimos, a servir. Y alguien dijo, el que no sirve, no sirve. Somos llamados a servir. Bien. Y esto es muy interesante. Esto quizás hoy día va a ser más bien solamente una introducción, pero es muy interesante sumergirnos en lo que enseña la palabra del Señor con respecto a lo que es el líder siervo. Porque el mundo tiene sus propios conceptos del líder, el mundo, ojo, el mundo. Pero el mundo no se mueve por los principios bíblicos. La iglesia sí. La iglesia es llamada a afectar al mundo, a ser sal, a influir, a influenciar con la palabra del Señor, pero la palabra del Señor también vivenciada. Por eso que es peligroso cuando el mundo empieza a introducirse en los conceptos, en los principios que no deberían ser tocados ni manipulados de la palabra del Señor. Si usted quiere ver un ejemplo de líder siervo, necesariamente tiene que ver, tiene que mirar, tiene que apreciar, tiene que admirar a Jesucristo. Necesariamente. Y ya no vamos a ir, insisto, introduciendo, pero vamos a ir con calma. Porque fíjese que hoy día, en la iglesia de hoy, de estos tiempos, uno como que alcanza a notar que la gente tiene una admiración desmedida por ciertos exponentes contemporáneos. Y yo le quiero decir, si ese exponente, llámese como se llame, llámese pastor, llámese obispo, llámese como se llame o se quiera llamar, si no se parece a Cristo,
no sirve ese modelo. Si no refleja a Cristo, no sirve. Usted debe desechar ese modelo. Si lo que usted ve en ese líder son más características del líder contemporáneo del mundo de hoy, valga la redundancia, y no observa, no ve a Cristo, ese modelo no sirve. Alguien se preguntará y dirá, pero bueno, pero ¿cómo veo a Cristo? ¿Cómo veo a Cristo entonces? ¿O cómo sé que lo que yo estoy viendo, y entre paréntesis, yo no le estoy diciendo que no admire o que no tenga algunas personas que le inspiren, pero si usted tiene a alguien que le inspira, esa inspiración debería conducirle a Cristo, porque si le inspira a esa persona y no a Cristo, entonces estamos hablando de algo que podríamos perfectamente denominar idolatría. Gloria a Dios. Es profundo esto, ¿se da cuenta usted? Es un tema profundo. Está afectando a la iglesia esto en estos tiempos. Por eso que tenemos que poner mucha atención en esto. Usted puede, insisto, ser inspirado por algunos modelos de hombres y mujeres de Dios, hombres y mujeres que le inspiren a usted a crecer, a avanzar. Pero si esa admiración no le conduce a Cristo, entonces no está bien enfocado eso. Ponga atención, ponga atención. Gloria a Dios. ¿Servir o ser servido? Usted se fija, el modelo de liderazgo del mundo es ser servido. A los líderes del mundo sin Cristo les sirven. Sin embargo, el líder siervo es llamado a servir, porque el más grande de los grandes vino a servir y no a ser servido. Gloria a Dios. Y sabe, y quiero insistir y subrayar en esto, porque no está mal que usted tenga personas que le inspiren, pero el líder siervo no conduce la atención hacia él, conduce la atención a Cristo. El líder siervo, si hay alguien que muestra en su forma de vida, en sus actitudes, es a Cristo. Gloria al Señor. Entonces es muy importante que usted y yo conozcamos más a Cristo, porque cuando vemos a Cristo en su palabra, como lo vamos a comenzar a ver en esta serie, usted se va a dar cuenta que hay modelos de personas que se dicen ser cristianas, pero están lejos del modelo por excelencia, del modelo perfecto, de la estatura del varón perfecto que es Cristo. Gloria a Dios, el líder siervo, llamados a servir. Es muy interesante comprender más todavía en estos tiempos donde pareciera que se busca tanto el reconocimiento. Es muy interesante darnos cuenta que en la Biblia, ¿sabe?, vemos como un patrón. Que el camino a la exaltación es un camino hacia abajo. Por eso le digo, el mundo tiene sus ideales, el mundo tiene sus principios, pero la iglesia tiene la palabra. La iglesia tiene la profeta más segura. La iglesia tiene la guía. Y usted y yo, como cristianos, debemos estar muy, muy interesados, más que en lo que diga cierto personaje que tenga el apellido cristiano, que se haga llamar predicador. Debemos estar muy interesados en qué dice la profeta mayor. Hoy por hoy, una parte de la iglesia corre
tras algunas personas. Hoy por hoy una parte de la iglesia escucha a predicadores y sabe que ni siquiera se toman el tiempo o emulan la actitud de los creyentes de Berea. ¿Se acuerda? Los creyentes de Berea tenían ahí en vivo y en directo al apóstol Pablo. Sin embargo, ellos, vamos a decirlo con esta expresión, estaban Biblia en mano, viendo si lo que el apóstol les estaba diciendo, lo que el apóstol les estaba enseñando, era así o no. Tenemos que copiar eso, esta misma predicación. Usted tiene que llevarla al escrutinio de las Sagradas Escrituras y ver si es así o no es así. Gloria a Dios. Pero hoy día, ¿sabe? Insisto, porque no es toda la iglesia, pero una parte de la iglesia sigue gente, consume todo lo que le dan, no examina, no discierne, no lleva a examen lo que escucha y admiran a esas personas y pareciera que sabe que a veces la admiración hacia esa persona fuera superior a la admiración que deberíamos tener por Jesucristo. Me gustó mucho una expresión que escuché hace un tiempo de un predicador que decía que el predicador lo que debe hacer en el púlpito es volverse invisible. Gloria a Dios. Cuando a veces admiramos ese tiempo, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Hay gente que anhela, que ansía el poder estar detrás de un púlpito o estar en una tarima. Me gustó esa expresión de ese pastor que dice que el predicador debe volverse invisible. ¿Invisible por qué? ¿Invisible para qué? Para que el que se vea sea Cristo. Gloria al Señor, gloria a Dios. Hay un hombre, me estaba recordando, y tuvo una expresión tan hermosa y que nosotros deberíamos hacer lo mismo. Nosotros deberíamos decir y vivir lo mismo. Dijo, es necesario, ¿qué cosa? Que yo mengüe. Gloria a Dios. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Y nosotros deberíamos no solamente decir lo mismo y no solamente cantar lo mismo, sino que deberíamos vivirlo. Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Que si la gente va a ver a alguien en mí, sea a Cristo. Esa podríamos decir que es una de las cualidades más potentes del líder siervo. Quisiera hacerle una pregunta, me gusta preguntarle. Me parece que es más dinámico. Esas personas que usted admira, esas personas que usted escucha, que lee, esas personas que usted ve, alcanza a divisar, a ver los rasgos de Cristo en ellos. Gloria a Dios. ¿Sabe? Cuando Dios enaltece a alguien, ese proceso que Dios hace, a Dios le gusta promover a su gente. Vea el ejemplo de José, por ejemplo, o el ejemplo de Daniel en el Antiguo Testamento. Pero usted se va a dar cuenta de que hay características comunes y que la Biblia también lo señala. Que esa exaltación que Dios hace tiene previamente demandas. ¿Cuál será esa demanda? La humillación. La humillación. Hoy día muchos quieren ser reconocidos.
Muchos quieren conseguir incluso tener cierta posición dentro de la congregación. Y la pregunta que tendríamos que hacernos quizás serían dos preguntas. La primera pregunta, ¿para qué? ¿Para qué? Y la segunda pregunta, ¿Dios me está llamando a esto? ¿O es idea mía? ¿Es un deseo mío? Si Dios no le está llamando, ¿y qué está haciendo usted? Aspirando a cosas que Dios no le ha llamado. Si el Señor busca una característica en nosotros, que es una señal de la fe, del amor por Él, es la obediencia. Escuche lo que dice Lucas capítulo 18, versículo 14. Jesús está hablando aquí. Parte de este versículo dice, porque cualquiera, dice la Escritura, cualquiera, porque cualquiera que se enaltece será humillado. Cuidado, cuando somos nosotros, cuando es el yo, cuando es la soberbia, cuando es el orgullo lo que me está moviendo. Y sigue diciendo nuestro Señor Jesucristo, y el que se humilla será enaltecido. Principio bíblico. Se encuentra en Lucas capítulo 18, versículo 14. Tenemos el modelo. El modelo es Cristo, insisto. Por más que usted hoy día pueda nombrar una cantidad de personas, si esas personas que usted va a nombrar en su actuar, en su proceder, no solamente en el tiempo que están en una exposición bíblica, sino que en su vida no reflejan a Cristo, entonces esos modelos no sirven. No. Porque no se trata aquí solamente de ser buenos oradores. No. Se trata de mostrar a Cristo en la vida, en el actuar, en el proceder, en las decisiones, en las actitudes, en la forma de vida. El modelo es Cristo, el modelo de el líder siervo. Vamos a Filipenses capítulo 2, a contar del versículo 4. ¿Qué dice la palabra del Señor? Ahí quise tomar unos versículos posteriores para que ponga atención y escuche o lea, si tiene su Biblia ahí, lo que nos enseña la palabra. Filipenses capítulo 2, versículos 4 en adelante, dice la palabra del Señor, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Alguien se preguntará, bueno, pero ¿qué tiene que ver esto con el líder siervo? Mucho. Sigamos leyendo, ponga atención. Sigue diciendo la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Se pone más interesante. Un sentir. ¿De qué nos está hablando la palabra del Señor? De una actitud. No solamente de sentir algo así literal, porque a veces nosotros tendemos a quedarnos en el sentir. Tengo el deseo de. No. Aquí se está hablando de una actitud. Volvamos al versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. O sea, el líder siervo se sale del primer lugar. No es él el que ocupa el primer lugar, ni en su propia vida. Sirve. Gloria a Dios. La palabra lo está enseñando acá. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Eso dice. Y sigue diciendo el versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús,
¿Qué sentir? Lo está diciendo la palabra. Versículo 6. Ahora dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿Le llama la atención algo? La palabra es tan clara en enseñarnos. Jesús, Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y sigue diciendo, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Ese es el líder siervo. No solamente líder. No. Porque escúcheme, no puedo hoy día profundizar tanto, pero hoy día el liderazgo en algunas congregaciones se ha formado como una especie de grupo de élite. Gloria a Dios. Entonces cuando la responsabilidad te despega de los demás, la pregunta es, ¿a quién le sirves? Si ya estás en un grupo de élite, estás en una división más alta. Y recuerde que en el Señor, en los principios divinos, el camino a la exaltación, a ser enaltecido, es un camino para abajo. Eres más grande en el Señor cuando sirves más a los demás. Gloria a Dios. Más adelante, seguramente, con la ayuda del Señor, vamos a seguir profundizando. Esto es solamente la introducción. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma ¿de qué? De siervo. Jesús tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dijimos que el camino para arriba en el Señor es un camino hacia abajo. Y escuche lo que dice el versículo 9. Por lo cual Dios también le exaltó. Pero ¿se acuerda lo que decía más atrás? Él se humilló. Le hago una pregunta. ¿Quién puede humillar a Dios? ¿Quién lo humilla a Él? Nadie. Por eso que Jesús, ¿sabe lo que hizo? Se humilló a sí mismo. ¿Qué le parece el modelo? Este es el modelo bíblico. Quizás para algunos no parece tan atractivo. Y mientras vayamos avanzando más, quizás para algunos le va a parecer menos atractivo, porque es un camino hacia abajo, que en realidad, en lo espiritual, en lo divino, es un camino a la exaltación. Jesús se humilló a sí mismo, y la Escritura dice, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Gloria a Dios. ¿Qué le va apareciendo ahí hasta el momento? Interesante, ¿no? Gloria a Dios. Vamos al Evangelio de Juan. Ahora vamos a ver al modelo del líder siervo en acción. Gloria a Dios, porque una cosa es que usted y yo digamos, yo soy líder siervo. Y otra cosa es que realmente eso se vea, eso se muestre. Juan capítulo 13,
versículos 4 en adelante. Ponga atención, por favor, con esto vamos a estar terminando por hoy. Imagínense esta escena, lo que está ocurriendo ahí. Jesús está con sus discípulos. Y dice el versículo 4 de aquí, de Juan capítulo 13, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Seguramente esto llamó la atención de los discípulos. Seguramente ellos nunca esperaron esta acción de parte del maestro. Alguien se preguntará ¿por qué? ¿O por qué podemos discernir eso? Por la actitud de Pedro. Jesús, ¿qué es lo que hace? Se levanta de la cena, se quita su manto, toma una toalla y se la ciñe. Dice el versículo 5, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Esta actividad que Jesús hace era común que la hicieran los esclavos. Fue tanto lo que impactó esta escena a Pedro que no pudo quedarse en silencio. Como el maestro estaba desarrollando tal actividad. Y sabe que yo interpreto como que a Pedro le chocó esto. ¿Qué es lo que dice la palabra? Versículo 6. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, ¿qué le dijo? ¿Se da cuenta que le chocó a Pedro? El maestro, Jesús, estaba lavando los pies de sus discípulos. Ni aún con la respuesta que Jesús le da, Pedro da una respuesta de afirmación. Versículo 8, Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Oiga, gracias al Señor que tenemos esta escritura. ¿Se da cuenta el nivel de servicio de Jesús? Que nos está dando ejemplo, modelando cómo nosotros debemos actuar. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. La primera respuesta de Jesús no cambió la visión de Pedro. Pero cuando el Señor le dice, si no te hago esto, no tendrás parte conmigo, Pedro a su estilo le dice, no solo me lave los pies, sino que también las manos y la cabeza. Esta imagen, para el momento en la historia que se vive, es una imagen muy potente, muy poderosa. Avancemos algunos versículos, vamos al versículo 12. Dice la palabra, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa
y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro. Nótese que maestro aparece con M mayúscula. Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Y escuche, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Y sigue hablando nuestro Maestro, nuestro Señor Jesús, y dice: de cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. Gloria a Dios. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las, ¿qué cosa? No solamente si las sabemos, somos bienaventurados si las hacemos. Gloria a Dios. El líder siervo, el modelo, Jesucristo nos lo está ya enseñando a través de las Sagradas Escrituras. Vamos a continuar con esto más adelante para que vayamos comprendiendo y también le permitamos a la palabra que nos vaya modelando. Somos llamados todos a servir, y con mayor razón quienes tienen una responsabilidad o un nivel de autoridad mayor. El servicio es más grande, porque la Escritura dice que al que más se le da, más se le demanda. Oramos al Señor. Padre, gracias por esta tu palabra. Gracias, bendito, glorioso Espíritu Santo, por hablar a nuestras vidas. Señor, gracias por permitirnos compartir estos principios de tu palabra. Porque tú, amado Jesús, a través de tu ejemplo, nos enseñas, Señor, lo que es ser verdaderamente un líder siervo. Y nos enseña con el ejemplo. Seguramente, Padre, así como lo hemos podido observar, leer, compartir a través de tu palabra esta situación, Señor, esta escena de lavarle los pies a los discípulos. Sabemos que a Pedro le resultó un poco chocante. No estaba dentro de su esquema. Menos, Señor, que tú, amado Señor, hicieras aquello. Pero tú nos enseñas ese ejemplo. Nosotros no somos mayores que tú. Y tú nos das el ejemplo. Y nos dices que somos bienaventurados si hacemos estas cosas que tú nos estás enseñando. Padre, te pido que bendigas a cada uno de los que ha estado con nosotros, Padre, y que nos enseñes, papá, a vivir honrándote, a vivir conforme a lo que nos enseña tu santa y divina palabra. En el poderoso nombre de Jesucristo, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias, mi Rey.